Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Whisky. En este video vamos a platicar del factor más importante en el sabor de cualquier whisky. Hoy vamos a hablar de la influencia de los barriles en el sabor del whisky. ¿Por qué en el whisky encontramos sabores de vainilla, caramelo, manzanas, peras, frutas secas, etcétera? Bueno, la mayoría de los expertos concuerdan que alrededor de 2/3 partes de los sabores y características de un whisky provienen de los barriles de madera en los que han sido madurados. Históricamente cualquier tipo de madera podía ser utilizada para hacer barriles, pero actualmente casi todos son construidos de roble. En el caso del whisky norteamericano, por ley, los barriles deben ser nuevos, mientras que para el whisky irlandés y el escocés solo se pueden emplear barriles previamente utilizados. El roble ha sido seleccionado por su robustez, pero a la vez porque es fácil de trabajar. Tiene una estructura compacta que impide fugas, pero es poroso y permite que el oxígeno circule dentro y fuera del barril. Además puede ser doblado mediante calor sin romperse. La madera está llena de aceites naturales llamados vanilinas, y son precisamente estos aceites los que se extraen del barril durante el periodo de maduración, y se suman al perfil del sabor del whisky. Entonces, si todos los whiskies son madurados en barriles de roble, ¿cómo puede variar tanto el sabor de un whisky a otro? Bueno, el carácter de la destilería, los ingredientes utilizados, el tamaño y la forma de los alambiques y la ubicación del barril al ser almacenado influyen, pero el factor más importante es el tipo de barril de roble utilizado para la maduración. En un principio, cuando el whisky se vendía en granjas, los barriles se consideraban simples recipientes de almacenaje. En el caso del whisky escocés, los primeros barriles se hacían de roble inglés o escocés, pero estas especies de árboles tienen un crecimiento lento y sus troncos son retorcidos, lo que hacía que los barriles fueran propensos a presentar fugas. Más tarde se importó el roble ruso, con una estructura de madera más consistente. Los árboles eran de rápido crecimiento y con troncos rectos, ideales para fabricar barriles. Poco a poco los consumidores notaron cómo con el paso de los años en almacenaje, algunos whiskies suavizaban su sabor, así que empezaron a experimentar. Aproximadamente en 1860 comenzó la importación de Jerez de España al Reino Unido, por lo que sus barriles rápidamente se adoptaron en la industria del whisky, debido a su enorme disponibilidad. Los barriles usados para madurar y transportar el jerez se hacían de roble común y tenían propiedades similares a las del roble ruso, pero eran mucho más baratos. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX el jerez pasó de moda en el Reino Unido, y la industria del whisky tuvo que buscar alternativas más económicas que importar barriles desde España. Aunque estos barriles todavía se usan de forma regular y son muy buscados a pesar de su precio, pues un barril de jerez cuesta casi 10 veces más que un barril de bourbon. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Coopers Union y sus abogados crearon una ley en Estados Unidos que estipulaba que todo el whisky norteamericano tenía que ser madurado en barriles nuevos de roble. El objetivo era impulsar a la industria tonelera que se había derrumbado durante la prohibición de la ley seca entre los años de 1920 y 1933. Como resultado, hubo un aumento masivo en el número de barriles usados disponibles. La industria del whisky de bourbon americano se fue recuperando lentamente de la prohibición, y los escoceses e irlandeses comenzaron a utilizar esos barriles para la maduración de sus whiskies. Esto se debió a la buena disponibilidad y buen precio de los barriles de bourbon, en comparación con los tradicionales barriles de Jerez, lo que fueron disminuyendo y siendo cada vez más caros. Cada destilería tiene sus robles preferidos para llevar a cabo la maduración. De Macallan opta por el roble del norte de España, mientras que Glenmorangie prefiere el roble blanco americano del suroeste de Estados Unidos. Básicamente hay tres tipos principales de madera utilizada para la industria del whisky. Los barriles de bourbon, una vez construidos, son carbonizados. El interior del barril es incendiado por un corto periodo de tiempo, lo que crea una capa carbonizada. Hay varios niveles de carbonización, los cuales tendrán diferentes efectos en el conjunto de compuestos y sabores que el roble transferirá en la maduración del whisky. Más vainilla, lactonas, intensidad de tostados, un carácter especiado y taninos. Los barriles de whisky bourbon son típicamente carbonizados de 40 a 60 segundos, pero algunas destilerías han experimentado con tiempos de carbonización de hasta 3 o 4 minutos. El resultado de la carbonización produce cambios drásticos en la superficie. Por ejemplo, los azúcares de la madera se caramelizan y se liberan en el líquido durante el proceso de maduración. Los barriles de Jerez pasan por un proceso de tostado únicamente, y no son carbonizados. Estos procesos de tostado y carbonización provocan aún más transformaciones. El carbón elimina los compuestos de azufre y favorece la maduración. Es asumido por todos que el roble europeo añade más sabor que el americano. El whisky madurado en un barril de Jerez tiende a tener más cuerpo que el que lo ha sido en un barril de bourbon, probablemente debido tanto al tipo de madera como al tipo de líquido anterior que ha contenido previamente el barril. Muy bien, hasta aquí este video, denle like si les gustó, dejen algún comentario, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Hasta la próxima.